Paz y bien, hermanos en Cristo Jesús, paz y bien también para usted. Paz y bien. Y bienvenidos a este espacio con nosotros en este lunes 5 de julio. Y pues ya estamos en la 14ª semana del tiempo ordinario. Vamos avanzando muy rápido, los días se pasan rapidísimo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo de las Sagradas Escrituras de cada día que Dios nos da este mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Y este evangelio de hoy es muy rico en aprender, en poner en práctica lo que Dios nos dice hoy en su palabra, porque solamente así vamos a vivir felices de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere para nosotros cosas diferentes cada día. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos abra el entendimiento, nos aumente la sabiduría, que mucho la necesitamos cada día para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en este día por habernos permitido estar aquí en este momento compartiendo tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo para que nos hagamos dóciles a compartir esta palabra, lo que tú quieres que compartamos, a lo que tú quieres que llegue a los corazones de los que en este momento nos están viendo, nos están escuchando. Te pedimos, Mamita María, tú que eres la gran intercesora también, que te hagas presente para que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Bueno, hoy este evangelio ya lo habíamos meditado hace unos poquitos domingos, creo que 2, ¿verdad? Ya lo habíamos meditado. Mateo presenta la versión corta, como se dice, porque sabemos que Marcos y Lucas, a mí me llama la atención cómo Marcos y Lucas dan más detalles, ¿verdad? De decir, por ejemplo, aquí Mateo dice que Jairo dice: ya mi hija está muerta. Y Marcos y Lucas pues dan el detalle de que son los que andaban con él, con Jairo, los que no creían en Jesús, no tenían muy poca fe, van y le dicen: ¿para qué molestas al maestro si ya murió tu hija? Y aquí pues Mateo se va directo a lo que es al grano de que no tenemos, de que falta fe, ¿verdad? O de que cómo se quitaron esas personas que no tenían fe, y Jairo dice: no me importa, yo voy con el que sé que tiene el poder, que tiene de sanar y de salvar y de resucitar. Y me recuerda a mí estos evangelios, estos milagros de la niña de Jairo y de la hemorroísa, me recuerda lo que dice Santa Teresa de Jesús, de quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y esas palabras a lo mejor las decimos así de seguidito, pero todo lo que contiene de saber de que cómo esta mujer hemorroísa no le importó, que decía que apretujaban a Jesús entre la multitud sabiéndose impura,
no le importó y ella fue y dijo con solo tocarle su manto, la orla de su manto, las barbitas esas que colgaban de ese manto. Y yo reflexionaba, decía yo, ella se conformó con tocarle solo las barbitas de ese manto. Hoy nosotros lo tenemos en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros pudiéndonos hacer uno con Él. Y no tenemos fe, no tenemos fe de saber que Él nos sana, que Él nos salva, que Él nos promete la vida eterna. Si vamos caminando en esa santidad con Él y resucitaremos el último día con Él para la vida eterna. Fíjese qué importante es esa fe, que a mí me llaman muchas cosas la atención de este texto del Evangelio. Sí. Es muy riquísimo porque empieza hablando que mientras Jesús hablaba, sí, o sea, estaban en la sinagoga y Jesús era el que estaba hablando. Llega el jefe de la sinagoga, que es el papá de la niña, y le empieza a decir, o sea, se postró ante él y le dice, mi hija acaba de morir. Entonces, era jefe de la sinagoga, lo cual para mí significa mucho porque sí, tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Lo sabía, o sea, sí, del Antiguo Testamento, obviamente, sí, ¿verdad? No del Nuevo. Pero allí voy, quiero confirmar lo que usted dice, que si nos falta fe, es porque no sabemos de Cristo Jesús en las Escrituras. Es porque nos falta escudriñar las Escrituras. Y la fe viene de la predicación. La fe viene de la predicación y también viene de, bueno, yo en mi manera personal, mi fe viene de escuchar la palabra de Dios y así empieza. Pero cuando uno pone en práctica la palabra de Dios y se da cuenta que efectivamente así es, aumenta más la fe. Entonces, hoy es un buen día para que si nosotros tenemos fe en Jesús, ojalá que sí, que este evangelio nos aumente más la fe en Jesús, sabiendo las Escrituras, porque por eso nos animamos a compartir las Sagradas Escrituras contigo que nos estás viendo, para que sepamos que Jesús es un Dios de vivo, no de muertos. O sea, Él vino para hacer esos milagros y para darnos a conocer su gran poder y para darnos a conocer sobre todo su gran amor. Amor, porque si bien a lo mejor yo pudiera tener mucha fe y me pudiera estar en el mismo papel de la hija de Jairo, más bien del jefe de la sinagoga, con esa fe, pero a lo mejor no todos los milagros van a ser igual. O sea, el milagro no es que me haga a mí lo mismo, el mismo milagro, quiero decir, pero a lo mejor Jesús no va a querer hacerme el mismo milagro, y entonces mi fe se va a decaer si entonces estoy esperando lo que yo quiero, y ahí no consiste la fe. La fe consiste en de que si Dios quiere, ponerlo a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero. Que yo lo que vaya a pasar es voluntad de Dios. Sí, yo lo que yo le pido es esto, pero pues Señor, Él tiene otros planes para mí. Si es tu voluntad, ¿verdad? Porque entonces así nuestra fe va a decaer cuando no se da lo que nosotros esperamos, y eso es muy peligroso, tener ese tipo de fe como positiva, que así lo pienso y así va a ser, ¿no? Porque es Dios el que decide. Y fíjate, es hermoso que cuando uno, como dices tú, cuando uno va escudriñando la palabra de Dios, te va moldeando hasta tu manera de pedir, porque ya no vas a ser egoísta en el pedir. Es cuando más escudriñamos la Escritura, es cuando más nos estamos haciendo dóciles a la voluntad de Dios, a saber que es que esto que voy a pedir no me conviene. Ya lo podemos decir. Y entonces este texto, especialmente esta parte del Padre, pues a mí me dice mucho, y yo te invito a ti, si eres padre de familia, y a nosotros también, de que pidamos por nuestros hijos. Si vemos que están en mal camino, alejados de Dios, alejados de Jesús, que Él es la resurrección y la vida, pues ahí está Jesús para atendernos. ¿Quién más se va a interesar por nuestros hijos que Él? Yo a veces le oro al Señor y le digo, más que yo misma que soy su madre, tú eres su padre, Señor. Y es que solamente es tener esa confianza y esa claridad de que yo no soy más que la administradora de sus vidas, la que le va a dar buenos consejos, las que los va a dirigir al Padre.
Y Sí. Él es el que sabe lo que les conviene, pero hoy en este mundo me parece a mí, así como está el Como mundo, está que el nos falta mucho orar principalmente por nuestros Sí. hijos Y por la gente que los y rodea. por la gente, porque sus amigos. se le acerquen personas que los lleven a Él, no que Sí. los retiren de Él. Y eso es muy importante hoy en este partecita, porque todavía falta la mujer, Sí, sí. la mujer que sufría flujo de sangre. O sea, qué importante es la oración de nosotros como padres. Yo los animo a que oremos constantemente, no solamente una vez al día, es constantemente orar por nuestros hijos, para acercarlos al Señor. Si están muertos, a lo mejor no están muertos corporalmente, pero espiritualmente Sí. pueden estar muertos. Por eso muchos se van a las drogas, al sexo desenfrenado, a tantas cosas que los ahorita el mundo desvían ofrece. de Dios y de nosotros como padres, Sí. de nuestra familia. Y Sí. bueno, pues de la mujer que Sí. sufría el flujo de sangre, para empezar, las mujeres pues eran un cero a la izquierda. No entraban a la sinagoga para empezar. No, y cómo ella aprovechó ese camino de Jesús con este jefe de la sinagoga para tan siquiera tocarle el manto, ¿verdad? Ajá. Y Jesús le dice, hija, Sí. hija, o sea, le devuelve la dignidad, y sabemos que la dignidad es el valor de la persona. Nosotros tenemos ese valor porque somos hijos de Dios. Dios nos da el valor y Cristo vino a darnos esa dignidad. Y aquí pues vemos los milagros a dos mujeres, ¿verdad? Sí. A la niña A y la a niña esta y a ella. mujer. Entonces, para mí me dice mucho que Sí. nos demos esa dignidad como hijas de Dios y incorporarnos a la vida. Y bueno, pues la muerte, cuando Jesús llega finalmente a la casa de Jairo, le dice que su niña no está muerta, que duerme. Que duerme. Entonces para mí pues también me dice mucho, porque entonces Jesús nos quiere dar a entender que la muerte no es lo que nosotros pensamos. La muerte es como un sueño, porque no es la primera vez que lo dice. Sí. Si recordamos con Lázaro, le dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro porque está durmiendo. Sí. Pero los discípulos pensaban que era un sueño natural y él se refería a la muerte, que ya había muerto. Y él pero lo maneja como están dormidos, porque pues vuelvo a lo mismo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Sí. A lo mejor los que han muerto, pues su cuerpo está pasivo, como cuando dormimos en la noche, el cuerpo no está en movimiento, pero sabemos que hay algo dentro de nuestro ser que no está pasivo, está activo, y yo digo, pues por eso soñamos, Por eso soñamos. y el sueño es como si estuviera de verdad viviendo. Entonces pues Sí. me puedo imaginar cómo Sí, está muchas la cosas. muerte, ¿verdad? Sí, sí, Muchas es cierto. cosas. Sí, es cierto. Fíjate, yo también meditaba eso de que les dice que está durmiendo precisamente, y que a lo mejor en ese momento ellos no lo entendieron. Ya cuando Jesús muere en la cruz y resucita, dijeron, es de a lo que se refería él. Es a lo que se refería, y ojalá que nosotros así lo entendamos, de que esta vida solo es un paso, es un peregrinar. Por eso somos la iglesia peregrina, pero nuestro fin es el cielo con Él, una vida eterna con Él. Y como dice Pablo, ¿verdad? Si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación, porque nosotros predicamos a un Jesús vivo. No muerto. Entonces, pues... Y eso es lo que nos queda, o sea que ni siquiera la muerte va a destruir nuestra esperanza de estar en el cielo con Cristo, de tener esa vida. Sí. Sí, sí, es cierto. Y vida eterna. Y vida Bueno, eterna. ya cuando la muerte nomás es un proceso, es un paso para la vida. En ese día. Pues si tú has gastado todo tu dinero en doctores y no te ha resultado nada y sigues enfermo o más enferma, aquí está Jesús, que te da la vida, que te da la salvación y te da la sanación del cuerpo Sí. y del alma. Ajá. Entonces, que Ojalá. todo sea para la gloria de Dios, y ojalá que así como para mí es una bendición esta palabra, que lo sea para ti que nos estás escuchando, y para usted también, para todos nosotros, ¿verdad? Así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros.